ejemplo, el plano tiene lo que se llama formato. Ese formato tiene algunas medidas. Generalmente el que nosotros usamos es el A3. Este formato tiene márgenes. Todas estas cosas son resabios de la época en que se hacían en papel. Pero como en ese sentido la norma no se ha cambiado, uno tiene la obligación de hacerlo. Entonces, primero tenemos que ir conociendo cómo se hace el plano. Y después tenemos que llenar o aprender a hacer algunas cosas, como por ejemplo la viñeta. La viñeta es un recuadro que está en la parte inferior derecha del plano, que tiene 300 milímetros de ancho por 80 milímetros de alto. Para que nos pongamos de acuerdo, cuando nosotros hablamos de ancho, hablamos de esto. Eso para nosotros siempre va a ser ancho. Y está en el eje de las X. ¿Ya? Cuando hablamos de alto, hablamos de esto. Esto es alto. Y está en el eje de las Y. Y cuando hablamos de profundidad, hablamos del eje de las Z. Pero como nosotros vamos a trabajar solamente en dos dimensiones, vamos a trabajar con ancho y alto. Entonces, para que nosotros nos entendamos. Esto, ¿se acuerdan que yo les expliqué que es una... se utiliza el formato en forma apaisada? Entonces, para que vayamos hablando el mismo idioma, ¿no? Con los mismos términos. Entonces, ahí tenemos lo que es el plano en forma apaisada. Y cuando hablamos de alto, estamos hablando del eje de las Y, es decir, vertical. Cuando hablamos de ancho, estamos hablando del eje de las X y hablamos de horizontal. ¿Ya? Entonces, la viñeta, si nosotros nos referimos al plano, va a estar ubicada acá. Así que ahora vamos a ver con imágenes del RIC 18. Y esta viñeta tiene 300 milímetros por 80 de alto.